Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La lectura continúa con el conflicto planteado que leíamos los días anteriores, cuando la comunidad se siente dependiente de un pastor o cuando el pastor se siente dueño de la comunidad. Ante esto, Pablo remarca la condición de administrador del pastor, al cual se le exige fidelidad. Ni la comunidad ni el mismo pastor pueden juzgar la labor. Eso queda reservado al Señor. Por eso es necesario que el pastor sea fiel en sus responsabilidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto,
Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol, y tu derecho, como la luz del mediodía. La salvación de los justos viene del Señor. Aléjate del mal, practica el bien, y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús le contestó: ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos,
porque hará reventar los odres, entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nosotros encontramos a unos grandes defensores, digamos así, de la ortodoxia, ¿verdad? Que solamente están mirando las reglas, están mirando todo lo que significa, ¿verdad? Las leyes. Y sin embargo, Jesús aquí no descarta, atención, Jesús no descarta el aspecto de las leyes, de las reglas, de los mandamientos, al contrario. Y nosotros siempre decimos, tenemos que vivir los mandamientos de Dios. Pero lo que sí nosotros tenemos que estar atentos siempre es que tenemos que renovarnos continuamente, porque los problemas siempre son diferentes, los problemas de cada persona, de cada familia, de cada sociedad, de cada situación. No sé lo más ni si de una década o si es de un trienio o un sexenio, ya lleva, o solamente anual ya, o sea que nuestro mundo gira tan rápidamente, queridos hermanos, que tenemos que tener una capacidad de adaptación. Pero así como el camaleón se adapta, y sobre todo camaleón se le llama generalmente a aquellos que son letraditos, ¿verdad? O sea, se van adaptando rápidamente al mal para no perder esa situación de continuar dañando a los demás, ¿entienden? O mi amigo la llaman de la camaleón, es una forma despectiva. Pero también nosotros en el fondo tenemos que ser capaces de una adaptación muy rápida para poder luchar y estar atentos contra el mal. Jesús, al hacer estas comparaciones del odre nuevo, odre viejo, vino nuevo, vino añejo, entonces te está haciendo la comparación. El vino nuevo no puede entrar en los odres viejos o capupata, no aguanta el hecho de fermentar. Pero al mismo tiempo dice también, atención, que los odres añejos, viejos, justamente por esa experiencia y por esa capacidad de un trabajo que ya han hecho, es como decir la experiencia, y entonces tienen esa experiencia. Jesús lo que quiere hacer entonces es ayudarnos a mirar, entender, y desde esa capacidad que nosotros tenemos de entendimiento de Yahweh Guatayeva para las situaciones nuevas y aplicar a las situaciones nuevas. Los valores son siempre los mismos, pero la metodología, la estrategia es aquella justamente que nosotros tenemos que ir renovando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de trabajo. Queridos hermanos, en este sentido, la Iglesia nos da y nos ofrecen a tantos santos, santos que respondieron, queridos hermanos, a su tiempo. Hasta incluso muchos de los santos eran un desafío para su tiempo. Fíjense nomás en un San Juan Bosco. A San Juan Bosco le llamaban el loco, ¿verdad? Este está loco porque un cura jugando, corriendo con los niños de la calle abandonados. El cura tenía que ser aquel que estaba siempre ahí rezando con el sombrerito, que esto, que aquello, y hambre luego, ¿verdad? Y sin embargo, hay pero y pero yo disparar, pero adaptándose al tiempo de la necesidad. ¿Qué se estaba necesitando? Y se estaba necesitando verdaderamente entrar en una situación tan difícil para ese tiempo de Turín, ¿verdad? En realidad por eso yo pienso muchas veces, tenemos que comenzar a adaptarnos. Y ese es un llamado también para mí, ¿verdad? Porque ya una vez ahí, a mañana bebe a echar la indígena cuera, a echar la mitacuera, y más todavía dentro de una vocación salesiana, tendríamos que estar ahí, ¿verdad? Atraerlos, formarlos, educarlos, buscar. Yo sé que nuestra sociedad es demasiado generosa cuando alguien se pone al frente y comienza a trabajar.
solamente que muchos de nosotros hemos olvidado nuestro carisma, el carisma por el cual hemos optado, ¿verdad? Esa opción que hicimos de vida de repente que dejamos de lado. Y entonces ese servicio que tendríamos que hacer, al final de cuentas, nos ha vencido también la comodidad. Nos ha vencido también el caneo o la supuesta estoy con tantas actividades que ya no puedo hacer nada, ¿entiendes? No, aquí no es cuestión de actividad, aquí es cuestión de si uno es jefe de una empresa, un gerente de una empresa, ¿qué hace? Él lo que tiene que hacer es dirigir, hacer trabajar, que la empresa funcione. Y así también los santos hicieron. Se llenaron de personas que fueron ayudándole, formando movimientos, grupos, que después se empeñan en hacer algo por los demás. Entonces, cada uno de nuestros grandes movimientos que tenemos en la iglesia, tenemos que mirar un poco qué acción concreta. Algunas veces solamente reunión, retiro, que ñañe convertigua, pepe ñande cuetillante. Pero ¿qué hacemos a favor de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos pobres de la calle, de los que no tienen terreno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? No podemos hacer algo, estilo las cooperativas, etcétera, etcétera. Pero cooperativas verdaderamente, no después otra vez cooperativas que funcionan nomás otra vez como un banco cualquiera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, hay mucho para pensar y mucho para reflexionar, queridos hermanos, desde esta palabra de Dios. Ojalá que el Señor toque nuestro corazón y nos mueva hacia este camino de santidad. Como en otros lugares nomás pueden haber santos. Añandé, hace tireguila, añandé santo mi hueva. Un santo nomás lo creo que tenemos en síntesis, ¿verdad? Después tenemos beato por ahí, otro que estamos caminando ahí. Siervo de Dios, mía. Bueno, pero no hay que desanimarse. Tenemos que entender la palabra de Dios y comenzar a trabajar en serio por este camino real de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre aclame al Señor en toda la tierra viviendo la buena nueva, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén renovados por la presencia de Dios en los sacramentos y compartan la fe con alegría, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que manifestemos el poder de Dios por medio de nuestras vidas y palabras, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.